caminos de tiza. ¿Cómo les va? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿las preguntas de los chicos son siempre bienvenidas? ¿O desorganizan o a veces incomodan? Quizás activan una clase. ¿Con qué preguntas llegan los chicos, por ejemplo, a un taller de filosofía? Y ese cartel que encontramos muchas veces y dice, su pregunta no molesta, ¿se podrá colgar en todas las escuelas, en todos los hogares? Tengo mis dudas. Nos presentamos así. El punto de encuentro, de entrega y de amor. Bueno, fuimos al encuentro de una psicopedagoga porque queremos saber qué pasa con los chicos que no preguntan. También dos maestras nos cuentan cómo trabajan las preguntas en clase. Tenemos a una editora, porque los libros de esa editorial parten de una pregunta. Y también tenemos preguntas poéticas y fuimos al cine. Y ya les presento a mis primeros dos invitados. ¿Cómo les va? Hola, bien, ¿qué tal? Nicolás Weiner, sos filósofo. Y vos sos psicólogo, Fernández Muján, que en realidad te has dedicado mucho a la filosofía. ¿Es así? Docencia. Básicamente a la docencia. A la docencia. Sí. Estuviste mucho tiempo y quizás seguís haciendo talleres de filosofía con niños. ¿Vos también? Sí. Bueno, veremos si las experiencias son similares o diferentes. ¿Mucho prejuicio hay en relación a los chicos y la posibilidad de hacer filosofía? ¿Hoy o hace 20 años? Hagamos un poco ese recorrido. Hace 20 años sí, era, filosofía para chicos, era como, qué raro, ¿no? ¿Y qué les dan? ¿Qué les doy? Yo no les daba nada. Hoy tampoco les doy nada, pero ya suena más como viable que haya filosofía para chicos. ¿O les dan el espacio para pensar seguramente? Eso, no les doy nada en cuanto a contenidos. Claro. Les doy un espacio, les doy consignas y les doy mucho permiso a preguntar. Más que permiso, es casi un ejercicio del preguntar que se hace. ¿Y vos, Nicolás, cómo trabajás? Bueno, primero en cuanto a los prejuicios, yo sinceramente no encuentro prejuicios por el hecho de hacer filosofía. Sí encuentro a veces como cierta desconfianza acerca de qué va a pasar y de qué se habla y para qué sirve y esas cosas, ¿no? ¿Será perder el tiempo? Claro, será perder el tiempo, será hablar de algo que en realidad no te queda o no te queda... Uy, reventé el micrófono. O no te queda... Yo trabajo con los chicos tratando de que sean las preguntas estrictamente filosóficas, ¿no? Acerca básicamente de qué es lo obvio, aquellas cosas cosas, conceptos, ideas, emociones, etcétera, que siempre están ahí, que dirigen lo que hacemos y que sin embargo no nos las preguntamos. Y si somos capaces de preguntarlos y elaborar algún tipo de respuesta, porque la pregunta implica no solamente sino tratar de responderlo y tratar de trabajarlo, entonces uno se da cuenta más o menos para dónde está dirigiendo su vida y a veces duele, ¿no? A ver, y entonces no todas las preguntas son filosóficas. ¿O sí? No, explícitamente no. Explícitamente hay preguntas filosóficas y hay preguntas de cualquier otro ámbito, de las ciencias y de la vida en general, del arte, de lo que sea. A las preguntas uno les puede preguntar por qué, ¿no? Mismo la pregunta. Les puede preguntar cuáles son los supuestos que están en esas preguntas. Les puede preguntar, y a los supuestos nuevamente les puede preguntar los supuestos, ¿no? En algún momento uno, las respuestas que va encontrando o que va produciendo, en realidad son respuestas a preguntas para muchísimas cosas, para demasiadas. Cuando uno no puede encasillar en un ámbito específico de la realidad, de la ciencia, del arte, lo que sea, una respuesta, eso es hacer filosofía. Uno también le puede preguntar a la ciencia, a la historia. Los estudiantes pueden hacerle preguntas a los textos. Sí. Volviendo, yo me quedé con lo de las preguntas. Nosotros hacemos un ejercicio muy lindo que incluye un precalentamiento. El precalentamiento es hacer preguntas. Cualquier pregunta que se te ocurra ahora. Decime alguna. Una, dos, ¿qué hora es?
qué hora es, qué vamos a comer, cómo te llamás, ¿no? Así como sale eso, sale cuál es el sentido de la vida, qué fue primero, el huevo o la gallina. A veces traen preguntas ya que vienen como armadas. Y después de eso, sí, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con preguntas filosóficas. Entonces, bueno, ¿y qué es una pregunta filosófica? Lo primero que me pregunta a mí es qué es la filosofía, que yo no respondo, pero le digo, ustedes a fin de año me van a responder a mí, qué es la filosofía. Y entonces tratamos de definir qué sería una pregunta filosófica, o cuándo una pregunta se tornaría en filosófica, ¿no? Y por supuesto, sí, hacer preguntas a los textos. Ahora estoy pensando en otra experiencia docente que en la facultad a veces yo tomo, digamos, en vez de hacer preguntas para que me respondan, pido que hagan preguntas a un texto, como ejercicio, ¿no? Claro. Como ejercicio incluso de evaluación a veces. Ahora, Nicolás, por ejemplo, vos trabajás en talleres de filosofía con chicos, ¿a partir de qué edad? Yo trabajo a partir de sexto grado. Ajá. No son talleres, es materia. No es currículo oficial, ¿no? Pero claro, para nosotros sí. Y me quedé pensando lo que decía antes de historia. Cuando uno, por ejemplo, se pregunta por el tiempo y trata de pensar qué es el futuro, qué es el pasado, qué es el presente, y desde cosas simples de pensar qué es el futuro, y los chicos mismos lo empiezan a contestar, el futuro es lo que va a venir, pero todavía no es. El pasado es lo que ya pasó, o sea que ya no es, y el presente se basó. Entonces, los chicos empiezan de alguna manera, a sorprender en el sentido de que si no estamos en el futuro, ni en el pasado, ni en el presente, en qué tipo de... por ejemplo, cuando preguntamos por la nada, ¿no? Es muy difícil pensar la nada porque implica cierta cuestión intuitiva, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Y algunos se ponen de mal humor, otros se angustian, otros les parece maravilloso, hasta que ellos llegan en realidad a que la nada no puede ni pensarse, porque si uno piensa algo ya no es nada, ¿no? Entonces, o qué es la memoria, esas cosas se juntan, ¿no? Y cuando uno hace historia, se da cuenta que si la nada no existe, uno no puede estudiar un proceso histórico solito, como si fuera una isla separada del resto, de algo viene, ¿no? Porque por más que, o por ejemplo el artista cuando crea, no crea de la nada, que es lo que uno suele, de algún dato, de alguna cosa concreta, de alguna crea. vivencia. Claro, entonces, pero eso se puede entender filosóficamente de muchas maneras. Una manera es pensar la nada y saber. Entonces, cuando uno después estudia historia, sabe que no puede estudiar algo suelto, tiene que estudiar el proceso anterior y cómo se produce. Y cuando uno estudia lo que uno es, ¿no? ¿Para qué sirve estudiar historia? ¿Qué quiere decir cuando uno...? Todos sabemos, en definitiva, cuando empezamos a pensar estas cosas, que uno está constituido en parte por su memoria, ¿no? Y que el presente está construido porque las cosas que uno siente ahora, que piensa ahora, que le pasan ahora, están alimentadas por la experiencia pasada, aunque uno no se ponga a pensarla. Entonces, si uno no estudió el pasado de lo que uno es, que está presente, ¿no? En cada experiencia que uno tiene, uno no entiende que la memoria construye la identidad. Lo que uno es está construido por... entonces, ahí los chicos van entendiendo la importancia de por qué estudiar historia, y hay casos de chicos que a partir de ahí se pueden estudiar historia un poco mejor porque empiezan a pensar por qué pasa, por ejemplo, nosotros tenemos democracia, por suerte, hace un montón de años. La democracia es imperfecta y una cosa que le pasa a los que no vivieron épocas no democráticas es que no la valoran y entonces no hacen más esfuerzo para construirla mejor. Si uno empieza a entender que uno es en parte su propio pasado, etcétera, entonces de a poco empiezan a tomar conciencia de valorar más lo que uno tiene en el presente. Todas esas cosas se trabajan fuerte. Bueno, decías hace un momento por qué. Vamos a ver qué pasa con los por qué que los chicos llevan a la escuela. Pero la idea es que la clase sea una clase que genere preguntas, que genere inquietud, digamos, y de la inquietud sale la pregunta. Intentamos, generalmente preguntan todos, pero intentamos eso justamente, que aquellos que no plantean preguntas porque se quedan, o sea, los más tímidos, entonces devolverlos, a ver qué opinas vos ante lo que dijo el compañero, ¿estás de acuerdo en la respuesta que dio? Cosa de que vaya siendo fluida la conversación. En realidad,
Hay veces que preguntan algunos y hay veces que preguntan todos. Y la idea es generar o intentar que todos pregunten o que la mayoría pregunte o que se genere un clima en el cual haya la confianza tal que puedan preguntar. O sea, eso es lo que siempre me planteo. Pueden preguntar, se sienten con la confianza o hay un clima de reflexión grupal en el que me animo a preguntar, me animo a levantar la mano ya de por sí, digamos, antes de la pregunta misma. Cuesta. La verdad que en el día a día hay que empezar a ver las particularidades de cada uno, la diversidad misma del grado. Los más chiquitos quizás son en algún punto más desfachatados. Sí que sí, se preguntan entre ellos y se responden entre ellos cuando hay otro que hace la pregunta. Entonces lo que yo digo es, bueno, está bien, ¿por qué pensás que el compañero pensó de esta otra manera? Entonces así podemos hacer el debate en el aula, que eso es lindo siempre. El debate entre ellos es lindo porque uno se puede correr un poquito de la posición que ellos nos ubican, que es adelante, para que ellos puedan ir construyendo entre ellos también la respuesta. O sea, la pregunta entre ellos depende de qué tipo de trabajo uno les propone, o sea, qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un trabajo grupal, vamos a hacer un trabajo individual. Si es un trabajo individual, se permite conversar con otros, se permite intercambiar ideas. Y las preguntas ahí son variadas, desde, bueno, ¿qué escribiste?, hasta cómo lo pensaste. Por ejemplo, también las preguntas pueden surgir en los grados cuando uno trabaja en asamblea, cuando uno, hasta, digamos, hay técnicas como el buzón de las preguntas que permiten algún tipo de anonimato, digamos, porque no escribimos quién hizo la pregunta, pero la pregunta está. Muchas veces en educación sexual integral se trabaja con los más grandes también, esto de, bueno, empezar a hablar sobre temas que no se hablan tanto. Entonces sí, ellos hacen preguntas incómodas. Yo lo que siempre les digo es que se puede preguntar todo, lo que ellos quieran saber lo pueden preguntar, siempre y cuando lo piensen, lo elaboren cómo va a ser la pregunta. Y que yo les voy a responder todas las dudas que ellos tengan. Puntualmente he vivido situaciones en las que los chicos plantean preguntas que tienen que ver con sus situaciones vividas y la idea es, si es posible, digamos, uno va evaluando también los casos, la pregunta o la situación en sí que se da, si son planteables en el grupo para tratar de generar solidaridad o empatía o algún tipo de trabajo grupal que no tenga que ver más con un contenido académico, sino que tenga que ver más con sus relaciones, digamos. Una de las maestras hablaba de la desfachatez. ¿Habrá que decir viva la desfachatez o la audacia? Sí. ¿Qué pensás, Javier? Yo pienso que sí. Creo que la desfachatez permite animarse, digamos, a decir cosas que si no, no te animás. Algunos ni siquiera se animarían quizás a pensarlas. O te hace entrar en confianza más rápido también. Y estamos hablando de entrar en confianza en un ámbito escolar, más formal. Y ahí sí, creo que suelta. Gran parte de mi trabajo consiste en eso, en generar un clima de confianza. Alguna de las maestras también hablaba de esto. Y en lo que vos decías al principio, el cartelito, su pregunta no molesta, no sé si lo explicito, pero va quedando muy claro. Quizás la dificultad está en que yo no doy contenido. Yo quiero que, a partir de las preguntas, esta idea de se pregunta para responder, ¿no? Se pregunta para que alguien te responda o para que un libro responda. Y hay preguntas que no tienen respuesta. Hay preguntas que no tienen respuesta. ¿O son igual respuestas provisorias? Hay preguntas que no tienen respuesta y viceversa. La otra vez nos pasó, terminó una clase y salieron las chicas al recreo y qué sé yo, y viene una nena y me dice, mira, Nico, y en el recreo se había quedado pensando, habíamos estado discutiendo cosas filosóficas, sí, metafísicas, ¿no? De la nada, del todo y esas cosas. Y escribió en un papelito, no hay preguntas para las respuestas del mundo. Como si estuviera percibiendo algo y todavía no encontró la pregunta para hacerlo, ¿no? Yo me quedé pensando en una cosa de una de las notas de las maestras,
En la filosofía se trata de tratar de hacer preguntas desde lugares que uno no había pensado, pero también es cierto que la variedad de las preguntas y tratar de empezar a ver el vaso por acá y por acá y por acá, y quizás de abajo de la mesa y desde arriba y de todas las, es algo más estrictamente pedagógico. Desde el punto de vista filosófico, la pregunta siempre es, como decía Sócrates, el qué, ¿no? Y la variación es imprescindible. Pero si hace matemáticas, por ejemplo, yo pensaba en el caso de ella, que a nosotros nos pasa, los chicos terminan preguntando, bueno, ¿qué es hacer las matemáticas, aritmética y geometría? ¿Y qué es hacer aritmética? ¿Y qué es hacer los números? Entonces terminan preguntando qué es un número, que la matemática misma no lo explica. Y sin embargo es parte de lo obvio y el supuesto, ¿no? Y que es saber pensar la cantidad. ¿Y cuál es el primer número? Que no es el 1, ¿no? Y después la geometría. ¿Y qué quiere decir la distancia? ¿No? Y el error que cometemos siempre de medir, por ejemplo, el tiempo por la distancia, porque el tiempo tendemos a medirlo en medición de movimiento, ¿no? El día, el año, y entonces aprender a pensar el tiempo de otra manera. O hasta la pregunta, ¿qué es la palabra matemáticas? ¿De dónde viene la palabra? Que es interesantísimo. ¿De dónde viene? Esas cosas son más estrictamente filosóficas. Tomar un área y hacerle preguntas a ese área que la propia área no la puede contestar, que la respuesta es propiamente filosófica. Bueno, vamos a seguir con todo esto y en el próximo bloque vamos a conocer esos libros que parten de preguntas. El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo.